Muy buenos días a todas y a todos. Soy David Julien, secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana, OUI. Bienvenido y bienvenida a todas y a todos a nuestra serie de webinarios, en la serie de webinarios del COVID. Estamos hoy reunidos, creo que con nuestro cuarto o quinto webinario. En webinarios anteriores tuvimos la oportunidad de discutir de temas puntuales. Hemos hablado de, obviamente, de internacionalización de educación superior. Hemos hablado de la transición al mundo de la docencia digital. Hemos hablado de las buenas prácticas de las instituciones de educación superior frente a la gestión del COVID, de las dinámicas de repatriación de estudiantes internacionales y demás. Hemos hablado también de movilidad con la propuesta de la UI, de nuestro espacio de movilidad virtual, el IMOVIES. Pero hoy en día queremos quizás tomar un pie por atrás o subir a 10.000 pies de altura, más bien de observación. Y hemos propuesto la discusión sobre el tema de disrupción universitaria global post-COVID-19, cuáles son las implicaciones para América Latina. Sabemos que fuera de la gestión inmediata de lo que nos impidió a todos la gestión de la pandemia, hay una serie de preguntas que están enfrentando los estados nacionales, los ministerios de educación o las secretarias de educación pública. La propia gobernanza de las universidades, tanto las públicas como las privadas, está por lo menos no cuestionada, pero deberá enfrentar una serie de retos y desafíos importantes. Entonces, hemos reunido un grupo de panelistas hoy para poder tener esta discusión a 10.000 pies de altura, una observación macro de lo que está pasando, y esperamos que así también seguimos avanzando con nuestras propias reflexiones en la gestión de esta crisis. Entonces, sin más por el momento, quiero en primer lugar presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, al doctor Francisco Marmolejo. Francisco es mexicano de origen, actual asesor educativo de la Qatar Foundation, bien conocido por sus varios años de trabajo como líder de educación superior en el Banco Mundial, fundador y director del CONAGEC. Pues creo que es un personaje bastante conocido en la región. Francisco, muchas gracias por acompañarnos en este webinario. Un saludo en Qatar y será un placer seguir discutiendo contigo, Francisco. Gracias. Gracias, David. Bueno, antes que nada, nuevamente, muchas gracias por esta gentil invitación para poder compartir algunas perspectivas con ustedes y sobre todo con el grupo de panelistas que son buenos amigos y gente que tiene, estoy seguro, una perspectiva mucho más amplia que la que yo pudiera compartir con ustedes. Seguro. Gracias, Francisco. Voy a nada más a presentar los demás panelistas antes de volver a darte la palabra, ¿no? Adelante. En segundo lugar, tenemos a Cecilia Martins, argentina de origen, pero hoy basada en Washington, desde la sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA, donde actúa como coordinadora de la Comisión Técnica de la Comisión Interamericana de Educación, con amplia experiencia también como analista de políticas, en educación para el desarrollo, relaciones internacionales. Así que también será un placer, Cecilia, contar con tus observaciones y aprovecho para saludarte. Gracias, gracias David, el placer es nuestro de poder estar aquí con todos ustedes, ansiosa de escuchar no solo a los panelistas, sino también a las contribuciones de todos aquellos que se están conectando en línea en este webinar. Muchísimas gracias. Continúo con Natalia Ariza Ramírez, desde Colombia. Ahora se desempeña como consultora en empleo y formación para el trabajo, entre otros contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, pero me imagino que la mayoría de ustedes la habrán conocido como viceministra de Educación Superior en Colombia en una gestión anterior. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y te dejo la palabra para un pequeño saludo. Gracias, David. Gracias a todos los demás panelistas. Esta invitación maravillosa para hablar de este tema tan crucial en este momento. Y bueno, esperar que podamos intercambiar lindas ideas con los panelistas y con el resto del público. Gracias, Natalia. Y
Last but not least, un amigo mío, Carlos Iván Moreno, también de México, profesor de políticas públicas y estudios organizacionales en la Universidad de Guadalajara, que actúa hoy como coordinador general de académico y de innovación de la UDG, también analista, columnista de opinión en varios medios en México, y con quien tuvimos la discusión inicial sobre este tema de disrupción universitaria. Así que, Carlos Iván, gracias por acompañarnos. Un saludo. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes, días y noches a los colegas del panel y por supuesto, a los especialistas también que nos acompañan en el público, también muy atento a las preguntas y al diálogo que desarrollemos. Muchas gracias por la invitación. Bien. Entonces, vamos a empezar ahora con las intervenciones. Nada más recuerdo, hay un par de personas que todavía tienen o sus micrófonos o cámaras abiertas. Solicito poder cerrarlas para guardar el enfoque en los que van a intervenir en la discusión. Y recuerdo también a todos que en la conversación de grupo, en el chat, está abierto ahí el canal donde vamos a leer y elegir preguntas pertinentes de acuerdo a las primeras intervenciones para completar al final de nuestra hora de discusión con un par de preguntas a los expertos. Así que ahora sí, Francisco, te paso la palabra para una primera serie de observaciones, tratando quizás de contextualizarnos en estos asuntos de gobernanza, estos asuntos sobre todo desde tu punto de observador a nivel global. Publicaron recién un informe, un report sobre New School of Thoughts, nuevas escuelas de pensamiento en educación superior. Me dio gusto ver que dentro del informe, que me imagino, aunque salió recién, fue escrito por mucho tiempo antes de la crisis, hay elementos interesantes como la necesaria transición digital y algunos otros elementos. Así que te escuchamos, Francisco. Adelante. Muchísimas gracias, David. Nuevamente, gracias por la invitación y qué gusto poder conectar con la comunidad de la educación superior que tiene esta preocupación compartida sobre, digamos, el grado de disrupción que estamos viviendo hoy en la educación superior en el mundo, pero más aún el grado de disrupción que debemos inducir en la educación superior a propósito de la crisis que estamos viviendo por el coronavirus. Entonces, yo creo que lo primero sería importante contextualizar, digamos, qué es lo que pasaba antes de la crisis, porque de repente, si no lo hacemos, vamos a perder la visión de los males o de las deficiencias o de las limitaciones que teníamos acumuladas y que de alguna manera hoy se magnifican precisamente por la crisis que vive el mundo. Me gustaría citar a don Edgar Morin, que planteaba antes de la crisis que uno de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad es cómo ajustar nuestra manera de pensar para enfrentar los retos de un mundo que es crecientemente complejo, sujeto a un rápido cambio y también un mundo que es cada vez más impredecible. Dice don Edgar, debemos repensar nuestra manera de organizar el conocimiento. ¿Por qué lo cito a él? Porque aun cuando él escribía estos conceptos antes de la crisis del coronavirus, yo estoy convencido de que la misma nos ha dado sacudida de tener que entender que el modelo que hemos seguido inercial de crecimiento y de desarrollo de la educación superior no puede funcionar ya en el futuro. Es necesaria una disrupción en este sistema, pues de lo contrario va a tener precisamente una situación de crisis permanente. Hay 5 temas de la educación superior que a mi juicio eran críticos, lo son ahora por la crisis y lo van a ser mucho más en la era posterior a la crisis de la pandemia. Uno de ellos tiene que ver con la equidad en el acceso a la educación superior. Menudo gran problema que hoy se magnifica precisamente porque sabemos que por la crisis va a aumentar la inequidad en el acceso a la educación superior. El segundo tiene que ver con el tema de la relevancia. ¿Qué estamos enseñando en las universidades? ¿Lo que estamos enseñando realmente sirve para atender las necesidades de la sociedad pre-covirus y de la sociedad post-covirus? El tercero justo tiene que ver con la gobernanza. ¿De qué forma esta relación entre los diversos actores que manejan la educación superior o que se ven afectada por ella está o no respondiendo de manera ágil a los desafíos actuales y
si responderá a los desafíos futuros. El cuarto tiene que ver con la innovación. ¿Qué tanto nuestras instituciones se han convertido en organizaciones anquilosadas, cerradas, apegadas a una serie de supuestos que teníamos que cuestionar? ¿O qué tanto son verdaderas organizaciones innovadoras, no nada más en la investigación, pero incluso en su propio quehacer y en su inserción con la comunidad? Y el quinto desafío tiene que ver con la internacionalización. Cómo la internacionalización de alguna manera ha crecido para convertirse solamente o bien en un mecanismo para el movimiento de unos pocos o como una fuente de recursos adicionales que compense eventualmente las deficiencias presupuestales de las instituciones, o inclusive también como una carrera por los rankings que nos hace deformar precisamente el sentido de la idea de la internacionalización. Bueno, estos 5 temas críticos, insisto, eran, son y serán importantísimos para el futuro de la educación superior. Hemos aprendido, por ejemplo, que la pandemia no es un problema epidemiológico, lo es, por supuesto, pero más que eso, es un problema social, es un problema económico, es un problema de convivencia de la humanidad misma, y por lo tanto, la solución al problema de la pandemia tendrá que ser también más que epidemiológica. Algunas de las lecciones que hemos aprendido de esta crisis es que teníamos insuficiente preparación y planeación para atenderla, que el entorno operacional de las instituciones de educación superior es frágil, que la transición a la enseñanza remota, si bien es cierto ha sido más o menos simple, tampoco es la panacea ni es la solución permanente, que las deficiencias y limitaciones de la educación superior han sido expuestas y son magnificadas por esta crisis, que es momento de cuestionar los supuestos tradicionales de la educación superior y finalmente que es necesario un nuevo tipo de liderazgo en la educación superior que tenga más capacidad de resolver o de atender la crisis y lo que venga después de hoy. En el corto plazo, nuestras instituciones tienen importantes desafíos. Cómo minimizar el déficit de aprendizaje por la transición a medios presenciales, no presenciales, cómo atender el tema de la brecha digital, cómo mantener el interés de los estudiantes, cómo garantizar la integridad en las mediciones de aprendizaje y finalmente, cómo atenuar las implicaciones financieras que por la contracción económica esperada tendrá, nos guste o no, la educación superior. Así que es momento de hacer disrupción. Es momento de cuestionar dogmas y supuestos en la educación superior. Algunos de ellos, ¿la internacionalización es solo movilidad de estudiantes y convenios o es un mecanismo formador de competencias globales y responsabilidades locales de los estudiantes? ¿Los estudiantes aprenden por, a pesar o independientemente de lo que les enseñamos en el salón de clases? ¿Tenemos evidencia acerca de ello? ¿Qué tan obsoleta y pesada es la carga académica de nuestras instituciones de educación superior? ¿De verdad los rankings son importantes? ¿Para qué es la educación? ¿Para preparar para el empleo o para la vida y para una ciudadanía responsable? Estos son algunos de los cuestionamientos que yo creo que es el momento que los hagamos en este momento especial que vive la humanidad. Me parece que hoy se dan las condiciones para que definamos que hay un rol renovado para la educación superior. Tenemos que entender cuál es ese rol, de qué manera como universidades tenemos que ser protagónicos, diríamos, de esta nueva redefinición de mundo y, por supuesto, de educación. El reporte al que se hacía referencia David, que se intitula Nuevas Escuelas del Pensamiento, precisamente lo que busca es abundar acerca de los nuevos modelos de la educación superior. Uno de ellos, por cierto, y rápidamente menciono algunos de estos retos, es contribuir, el reto de cómo contribuimos a una economía y sociedad que es crecientemente digital. Segundo, cómo usamos la tecnología para que tengamos una mejor y más incluyente educación. Tercer desafío, cómo respondemos a la creciente demanda de la educación superior. Cuarto, cómo aseguramos una buena calidad de la educación superior, tanto pública como privada. Quinto, cómo seguimos siendo globales en una era de un creciente nacionalismo y aislamiento de nuestras sociedades. Y finalmente, el sexto y último, cómo convertimos nuestras universidades en organizaciones que sean flexibles y adaptables.
Así que yo los invito a que reflexionemos hoy si debemos repensar nuestros paradigmas en la educación superior, si debemos generar una disrupción inducida, planeada, manejada, y finalmente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puede hacer cada uno de ustedes en su respectivo dominio institucional para poder convertirse en un agente de cambio? Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Francisco. Y definitivamente, o sea, la historia y el patrimonio mundial ha mostrado que a través de crisis, pues, son las fuentes de oportunidades para el cambio real, ¿no? Y entonces, quizás ahí iremos también en qué lugares formales, informales, podremos tener estas discusiones, qué tipo de lobby también deberemos hacer a nivel de educación superior frente a los gobiernos para quizás apoyar este tipo de reformas, este tipo de disrupción organizada que necesitamos a mediano plazo. Y pasamos justamente, seguimos con Cecilia Martins de la OEA, justamente para ver a nivel de las Américas en particular, obviamente la mayoría de los inscritos al webinario de hoy, el propio territorio de la OUI son las Américas, América Latina, Caribe, América del Norte. ¿Cómo se está organizando las discusiones, Cecilia, a nivel de la Comisión Interamericana de Educación? ¿Qué tipo de diálogo tienen con los estados nacionales, sobre todo con los ministerios de educación o de educación superior cuando hay estas subdivisiones, para gestionar un poco lo que está pasando ahora y más que todo poder proponer algo como un camino a seguir en estos tiempos difíciles? Gracias, gracias David. Y quería empezar, y me encanta haberlo escuchado a Francisco porque venimos en cascada bien. Quería empezar con una disrupción quizás. Hay algo que venimos escuchando cotidianamente y ha pasado en los últimos webinars en los que tuve la oportunidad de participar, y es que todo el mundo está usando la palabra que estamos en territorios o aguas desconocidas, ¿no? Y yo preguntaba, ¿estamos o no estamos en esos webinars? Y arriba del 80% de la respuesta es sí. Y permítanme compartir con ustedes que mi respuesta quizás sería parcialmente, y les quiero explicar por qué. Usando una imagen que es algo similar a cuando uno arroja una piedra en el agua, la hace ondular, hace olas, hay un movimiento, uno se siente en una situación inestable, de ansiedad, pero si uno tiene el tiempo para poder alejarse por un segundo y no entrar en esa ansiedad, podemos ver que después de un tiempo las olas se detendrán y debajo de eso sigue estando la misma agua. El punto aquí es que si uno a veces toma la distancia necesaria, la imagen de la situación en la que vive puede ser bastante diferente. Entonces, creo que la lección es, ¿por qué digo que no estamos completamente en territorio desconocido? Y es que básicamente conocemos, como decía Francisco, nuestros sistemas educativos, sabemos cómo crear colectivamente conocimiento en nuestras instituciones, conocemos los elementos técnicos, pedagógicos, gerenciales, políticos que fortalecen nuestras instituciones, pero necesitamos repensar eso, aprender de nuestra experiencia y estar dispuestos a adaptarnos al cambio. Hemos pasado por procesos de cambio antes, pero nunca a la escala o al ritmo tan rápido que lo estamos pasando en este momento. La velocidad y la magnitud son claramente únicas. Sin embargo, creo que retomando también esas palabras, lo que nos da es más que un desafío, es una oportunidad. Es una oportunidad porque lo que está haciendo esta situación sin precedentes es darnos ese espacio, como nunca antes, para volver a traer a la superficie los valores y necesidades centrales de nuestras instituciones y sistemas educativos en todos los niveles. Que tiene que ver con el tema de transformar vidas a través de la educación, del acceso a una educación inclusiva y equitativa, con el impacto y la participación que tienen las instituciones universitarias en la comunidad, con la creación de conocimiento, con qué tipo de conocimiento creamos y el empoderamiento de los jóvenes. Por último, la otra cosa, para darle un marco global a lo que les voy a comentar después que pasa en la discusión de la Comisión Interamericana, es que por primera vez, algo que es absolutamente diferente en esta situación de cambio impuesto, si lo queremos llamar, por primera vez no se basa en una evolución de la tecnología o no necesariamente en un cambio de las teorías educativas.
se está basando y nos está afectando porque directamente afecta al capital más importante que tienen nuestros países, y ese es el capital humano. Entonces, creo que, dicho esto, permítanme compartir algunas de las inquietudes, discusiones y propuestas que se están sucediendo en nuestro diálogo político en temas de educación dentro de la organización en las Américas. Ustedes saben que nosotros tenemos un instrumento que es la Agenda Educativa Interamericana, y a partir de allí algunos puntos de discusión hacia el interior con las autoridades de nuestros grupos de trabajo, tiene que ver con temas que son familiares para cada uno de ustedes en sus instituciones educativas, y que algunos ya fueron mencionados: los mecanismos para regresar a clase, cómo, cuándo, de qué forma, cuán prematuro o no es hablar de un tipo de evaluación o aprobado general, el tema de las ayudas educativas, a los créditos educativos, la gran preocupación de los sistemas de evaluación, la necesidad o no de diseñar trayectos curriculares abreviados o diferentes. En todos los niveles el pedido constante es el poder contar con recursos que permitan tener un flujo de caja y poder organizar una estructura financiera que permita tomar acciones. Hay casos muy concretos a nivel regional. Colombia implementó el Plan Padrino en Educación Superior con 126 instituciones vinculadas, auxilios educativos en el tema de ICETEX. Chile ha activado un comité de coordinación del SINACES. El SINACES, ustedes saben, es el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. En el contexto de esta emergencia, luego que han mantenido unas reuniones con los rectores y han tomado diferentes acciones para dar continuidad a los procesos formativos, diferentes instituciones a nivel de subsecretarías, a nivel de gobierno, han puesto incluso plataformas de enseñanza en línea a disposición de las instituciones que no las tenían con anterioridad, con una serie de convenios. Argentina particularmente ha focalizado mucho en el tema de instituciones de educación superior, en lo que son los institutos de formación docente. Ustedes saben que tenemos las universidades en nuestros sistemas educativos, pero también están los institutos de formación docentes, con una serie de guías, de trabajos y de cómo adaptar a una realidad de continuidad de la educación en casa. Entonces, a nosotros nos gusta trabajar mucho con un acrónimo. Ese acrónimo es MULTI, para cada una de las palabras, M-U-L-T-I. La M tiene que ver con la multidimensionalidad del abordaje. Es un abordaje multidimensional desde lo educativo, desde lo tecnológico, desde la gestión. Es un abordaje multidimensional desde los medios que se ponen en la implementación de las soluciones. Es un abordaje multidimensional desde los socios y las alianzas y quienes intervienen como stakeholders, la comunidad, el gobierno, los reguladores, el sistema del sector privado, las ONG, etc. Entonces, creo que uno de los elementos fundamentales en esta multidimensional es conocer las regulaciones y los marcos de las políticas. Ustedes saben que las universidades tienen su autonomía, pero algunos de nuestros países tienen a nivel de subsecretarías una serie de guías y orientaciones con las cuales coordinan con los temas de instituciones de educación superior. Entonces, las regulaciones que las afectan, tanto a nivel, por ejemplo, de proveedores y acceso a Internet, por un tema de equidad y acceso a educación de calidad, es fundamental. Y para mí algo que es fundamental acá es que mientras uno negocia con el proveedor es la universidad o la institución necesita tanto al proveedor como el proveedor a uno, y ese es el punto de partida. La necesidad de qué quiere la universidad generar como conocimiento. La U tiene que ver con la ubicuidad, todos sabemos a qué hace referencia. Yo aquí querría rescatar en este tema la importancia de colocar a la tecnología como espacio de soporte dentro de la implementación de las soluciones, ¿sí? En esa multidimensionalidad. La L es un punto fundamental que tiene que ver con lo local, con los contextos propios, con que no hay una solución única que aplica para todos, eso ya lo sabemos por los diferentes cambios que se han sucedido, y de la importancia de integrar una comunidad universitaria fuerte, en donde los profesores, los distintos actores, puedan rebotar ideas, puedan trabajar, puedan compartir experiencias, puedan trabajar de modo colaborativo, de manera de poder traer una especie de normalidad en la cual los estudiantes estaban acostumbrados a trabajar a este nuevo contexto, ¿no? El tema de la T es la transparencia y la transicionalidad, y la U tiene que ver con la inclusión, y esa es mi alarma, la inclusión y la integración de los procesos sin sistemas.
David, me queda un tema, pero si quieren lo podemos ver en la próxima tanda, que tiene Sí. que ver cómo esto desde la Comisión Interamericana lo transformamos en una propuesta y en una acción hemisférica, para que Bien. de lo local pase a un punto de vista hemisférico. Son 2 minutos más, o en la segunda ronda, como vos prefieras. Sí, lo podremos ver en esta segunda ronda, que justamente será quizás más orientada a las respuestas y a pistas de soluciones, entre otras. Gracias, Perfecto. Cecilia. Y yo ahí me gusta tú cuando hablas del cambio impuesto, y me imagino que a nivel de la OEA, cuando algunos de los temas a veces es difícil encontrar el punto común entre países de distintos tamaños, distinta visión política, sabemos de algunas cisiones internas en el sistema, pues ahí realmente hay una oportunidad quizás de unión, porque todos estamos afectados obviamente a distintos niveles, pero el tema de educación sí es un tema, pues la crisis está impuesta, pero la búsqueda de solución debe ser un esfuerzo colectivo, y esperamos que eso Con puede dar gusto en la quizás segunda parte les comentamos esa solución. Bien. Vamos a entrar quizás en un punto de vista un poco más a lo nacional con Natalia. Bueno, obviamente en cualquier gestión de un ministerio o de una viceministra siempre hay crisis, quizás no de esta envergadura, pero ¿cómo están respondiendo los países? ¿Cuál es el nivel de preocupación que tienen en las secretarías de educación pública o en los ministerios con este tema de disrupción? Obviamente lo que estaba en la mesa como plan de trabajo ya está cuestionado, hay que reorientar las prioridades, hay que responder también a algunas demandas, me imagino, del sector público, que necesita una inyección directa, pues, de aportes financieros. Entonces, comentarnos un poco tu visión, Natalia, desde las consultorías y desde el rol y la experiencia que tienes. Adelante. Está cerrado el micrófono, hay que abrirlo, por favor. Gracias, David. Bueno, como decía Francisco y Cecilia, es un tiempo, digamos, que marca, seguramente va a marcar una disrupción, a mi modo de ver. Lo que más va a marcar la disrupción es precisamente el impacto que tengamos, porque en este momento estamos en una coyuntura absoluta que no sabemos si se va a quedar ahí o no, pero en la medida en que esta coyuntura tenga un impacto sobre el sector, van a venir las oportunidades, van a venir los cambios, o simplemente, como decía Cecilia, va a ser una ola y a lo mejor el agua que queda por debajo pues sigue siendo la misma. Entonces, claro, aquí habría que dividir, y me tomo el tema de franciscar el pasado, ver exactamente qué está pasando aquí y ese gran reto que hay hacia futuro. Entonces, del pasado, yo digo que lo que más interesa, y en algunos gobiernos cosas ahí, es la equidad del sistema. Es cómo es un sistema pensado para que toda la población entre. Nos hemos preguntado acerca de la universalización de la educación superior en nuestros países y cómo ese acceso, porque si bien no hay todavía muchos avances en equidad, lo que sí hemos tenido es un avance en el acceso. Pero ese acceso no necesariamente se ha montado sobre una estructura equitativa, entonces el sistema ahí debe mucho, y como decía Francisco, se ven grandes consecuencias en un momento como este. Y el segundo gran tema de preocupación de ese que venimos heredando es el de la estructura de nuestros sistemas. Nosotros tenemos un sistema de educación superior que todavía, por ejemplo, no se ha dado a la tarea de pensar en la diversidad. Nosotros todavía estamos tratando de perfeccionar un modelo de educación universitaria que de alguna manera queremos aplicar a todas nuestras instituciones, y esto no es posible. Y entonces no nos hemos sentado a establecer cuál es la estructura de nuestro sistema, qué tipo de instituciones y qué diferencias debería haber entre unas y otras, y sobre todo qué conexiones hay entre unas y otras, porque tenemos algunos, digamos, por ejemplo, Colombia tiene literalmente dos sistemas de educación postmedia muy claros, el de la educación universitaria, pero también el de la educación técnica y tecnológica, y son dos sistemas que no se pueden todavía hablar mucho. Nosotros tenemos una gran entidad que se llama SENA,
pero esa entidad no se puede hablar con las universidades, ni es una opción, es un tema segmentado, entonces tenemos un problema de estructura que se junta con este problema de acceso, porque eso todo ha tenido un problema en términos de calidad, y al final lo que está pasando es que si tienes recursos, entras a un sistema de educación superior de buena calidad, con impacto, pero si no, entonces te toca endeudarte y no vas a tener los mismos resultados. Entonces eso es algo que que traemos como una gran herencia. Ya para la época del COVID, pues salieron a reducir otros 2 elementos esenciales que los voy a poner en este momento, y es un modelo rígido de educación superior. Nosotros todavía, por ejemplo, creemos mucho en la estructura de programa. Esa es una estructura que el Ministerio de Educación todavía reafirma. Si no haces parte de un programa de educación superior con nombre propio, área del conocimiento, no haces parte de la educación superior. Y eso, por ejemplo, sí que nos hizo falta en este momento, porque no pudimos, a generar estrategias flexibles rápidamente, que pudieran acomodarse a los requerimientos de la falta de habilidad para los medios virtuales. Entonces reemplacemos esta materia o estas clases por unas más generales. Llenemos vacíos en este momento, y entonces ahí tenemos grandes restricciones, porque lo que hicimos fue acomodar un modelo que no estaba acostumbrado a un esquema virtual. Y esa es la segunda deuda que se nos profundiza en este momento, y es que, por ejemplo, en un país como Colombia, no ha habido un panorama, digamos, por ejemplo, ni siquiera cercano de la educación blended. El ministerio y las autoridades están lejos de tener, por ejemplo, un acercamiento a qué es lo que es educación virtual de calidad, cómo la promovemos. Hay elementos, se han ido desarrollando elementos, pero por ejemplo, gran parte del problema es que aquí hay muchos programas y muchas instituciones que, aunque tenían alguna plataforma, no, en realidad no habíamos pensado en proyectos y en programas que articularan la educación virtual con la educación presencial, y que es una herramienta hoy que no es parte de una crisis, sino que es parte realmente de la vida. Cómo vamos a graduar profesionales que no tienen hoy ninguna, digamos, capacidad en torno a tener ese tipo de panoramas. Y ya finalmente vienen los retos del futuro, que seguramente se nos suman con las herencias, se nos suman a las emergencias que hemos vivido ahora, pero pues que son temas que sí o sí hay que tener un acercamiento, y en alguna medida se ha hecho o no. Primero es el papel de la educación superior, en este caso, en la sociedad, ¿no? Muchas veces nuestra educación superior se pensó como el lugar donde podíamos acceder a conocimiento, donde podíamos hacer unos ciertos, no todo en Colombia es realmente un modelo de educación superior. Aquí hay muchas fallas en calidad, y entonces ahí hay una gran pregunta acerca del papel que tiene que jugar en el futuro. Y ahí todavía hay unas discusiones muy, muy tibias de, por ejemplo, por qué no construimos en las universidades grandes laboratorios de la sociedad. Aquí hay universidades que todavía hablar de que el sector productivo pueda entrar a ser parte armónica con los programas, con los procesos, es algo que es absolutamente, que no se puede mencionar. Por ejemplo, que el sector productivo haga donaciones a la Universidad Nacional de Colombia, que es nuestra universidad pública por excelencia, es como un tema, digamos, que no se puede explorar porque tiene muchas críticas al interior. Entonces Sagrado. como que debería permanecer, digamos, no articulado, pero eso y muchas cosas, ¿no? Y por otro lado, se viene con eso un tema acerca de pensando en equidad, pensando en estructura, pensando en nuevos modelos, y en ese nuevo papel, los sistemas de financiamiento. Nosotros hasta el 21 de enero de este año en Colombia, movimientos sociales y hasta el 21 de enero fue nuestro último paro nacional, y era un paro nacional que buena parte del paro era promovido por el sector de la educación superior en torno a los esquemas de financiamiento. Y eso es una discusión que no se ha podido llevar a cabo, y es, bueno, el financiamiento
financiamos universidades públicas, pero también tenemos una oferta muy grande de educación privada que financiamos para la población pobre y vulnerable a través de créditos educativos, pero todo está en contra de todo. Entonces la universidad pública dice que todo el sector debería ser público, se quejan por el esquema de financiamiento a través de un organismo que tenemos que es el ICETEX. Entonces, claro, esas grandes discusiones estaban un poco en una tensión muy fuerte de si iba a haber grandes cambios o no iba a haber grandes cambios que involucraran el resto de la problemática. Y pues ahí yo, por lo menos en el caso colombiano, vi un gobierno con poca capacidad de hacer las discusiones requeridas y también un país con poca capacidad, incluso técnica, de que esas discusiones no solo sean en el ámbito político y social, sino que también sean en un ámbito en el que nos permita llegar a un nuevo acuerdo social para replantearnos un modelo. Bien, gracias Natalia por estas observaciones y obviamente es complejo, o sea, entre la gestión impedida de la crisis, esta necesaria reingeniería entre las distintas entidades, el mejor flujo de información, de coherencia, al mismo tiempo de responder a lo que es presión social, movimiento, es todo un desafío. Voy a pasar la palabra a Carlos Iván Moreno desde la Universidad de Guadalajara para realmente ver cómo eso viene a impactar la gestión de una universidad tan grande como la UDG, obviamente. Siempre hablamos que, o sea, la disrupción en inglés viene un poco shake the house, ¿no? Destabilizar las fundaciones y que quizás eso es casi un golpe necesario para poder recuestionar ciertas operaciones. ¿Cómo están respondiendo internamente, Carlos Iván, a la actual crisis? ¿Qué tipo de interrogaciones tienen en cuanto a los próximos pasos? Y explícanos un poco la visión que tienen ahí en Jalisco, por favor. Sí, muchas gracias, David. Reitero el agradecimiento y un gusto estar aquí compartiendo este panel. Bueno, esta primera intervención la voy a dividir en dos puntos, pero primero quisiera poner sobre la mesa un dilema que al menos a mí me quita un poco el sueño en este contexto COVID y pospandemia o en la pandemia. Uno es, estoy plenamente, creo que todos estamos de acuerdo, retomo lo que comentó Francisco de una disrupción. Yo creo que como nunca es necesario, urgente, indispensable impulsar transformaciones en los sistemas educativos superiores en general y en las universidades en particular. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, y ahí viene el dilema, es quizás uno de los peores momentos o de los momentos más adversos en lo presupuestal, en lo político, en la política pública, en lo estructural, para llevar a cabo precisamente esa disrupción necesaria, indispensable. Entonces, ese es el dilema. Tenemos una presión muy importante en las universidades públicas y de pronto no vemos los elementos más estructurales para llevar a cabo esas transformaciones, lo cual nos lleva pues, pone a prueba nuestras capacidades, nuestra creatividad, nuestra reflexión, nuestra empatía y sobre todo nuestra capacidad de diálogo como universidades, como macro universidades. Coincido con lo que han dicho quienes me han antecedido. Yo añadiría que las crisis, este tipo de crisis no crean problemas nuevos. Son los mismos problemas que ya teníamos, pero se exacerban, se profundizan y sobre todo se hacen más urgentes. Pero no es, el COVID, esta pandemia, no está inventando nuevos problemas, los está haciendo más urgentes, más prioritarios y sí, los está agravando y demandando una respuesta mucho más rápida que, vuelvo al dilema, con pocas herramientas sistémicas para lograrlo. Y bueno, celebro también que estemos hablando de la gobernanza, porque creo que hay un sobreanálisis, una sobreexposición sobre los temas vinculados a la transformación y la transición pedagógica digital, que es fundamental. Pero está en duda lo que pone esta pandemia en relieve, está en duda el modelo de gobernanza a nivel global de la educación superior. Y me explico de manera un poco más puntual.
está en duda, está en cuestionamiento muy serio cuánto debe costar la educación superior. ¿Quién debe pagar por la educación superior? ¿Cómo se debe pagar por la educación superior? Y respondiendo a esas tres preguntas muy sencillas, aparentemente podemos definir todo el esquema de gobernanza, de organización de las propias universidades y de transición también a la tecnología. De manera muy concreta, en el sistema privado, en México también, es una tendencia global, los estudiantes y las familias están cuestionando por qué el porqué de las altas colegiaturas cuando no estamos aparentemente recibiendo un servicio, una experiencia académica del nivel que esperábamos. Vemos en Reino Unido, en Estados Unidos, que quieren que les devuelvan sus colegiaturas porque no pagaron una educación online. Entonces, esto lo que pone de relieve, y el trasfondo es todo el modelo de gobernanza, el paradigma de la educación superior. Y para el ámbito público, y lo estamos anticipando en la Universidad de Guadalajara de manera específica, es también ese cuestionamiento al financiamiento público, ¿sí? Yo preguntaría si es prioridad la transformación de la educación superior hacia estos nuevos paradigmas en este contexto de pandemia. Yo no lo veo, quizás hasta por obvias razones, porque todos los recursos van a estar redireccionados hacia combatir lo inmediato, el tema de salud. Y esto inevitablemente pone en riesgo los presupuestos de las universidades, y en la Universidad de Guadalajara, por supuesto, estamos anticipando una disminución o al menos un congelamiento en los fondos en los próximos años para las universidades públicas estatales, donde ya había una tendencia a la baja. Y entro al caso ya particularmente de México. Los presupuestos para las universidades públicas ya habían estado disminuyendo desde hace 4 o 5 años, sobre todo, paradójicamente, en estas palancas de cambio, de transformación e de innovación, que son los fondos de concurso, los fondos sujetos a mecanismos para la transformación. Estos fondos en México prácticamente ya desaparecieron, ¿sí? La NUYES ha hecho un papel importante en la defensa de los mismos, pero bueno, por circunstancias presupuestales, pero también programáticas, estos fondos que en estos momentos serían muy importantes como palancas de transformación, no existen. El segundo punto es que sí anticipamos, como ya se prevé a nivel global, una disminución en la matrícula de las universidades privadas, en todos los niveles, principalmente en las de élite y en las de tamaño y nivel medio. Esto nos va a llevar a también generar acciones porque vamos a tener una presión, una demanda, una presión para aumento de la matrícula importante ya desde el próximo semestre, pero principalmente en el 2021. Pues las universidades tenemos este dilema, esta doble presión de transformarnos, innovar, pero a la vez ampliar los espacios que van a dejar de ser utilizados en la educación superior privada y para generar unas muy buenas condiciones en la educación superior pública. Esto, con una precariedad presupuestal, sin duda lo va a hacer muy difícil. Y el tercer punto, que también es un tema muy particular en el contexto de México y en la Universidad de Guadalajara, es que tenemos un triple dilema ahí. Una disminución de los recursos públicos base, digámoslo así, presupuestos ordinarios, una disminución o desaparición de los fondos extraordinarios como palancas de cambio, y 3, también prevemos una baja en los recursos propios que generaba la universidad o las universidades, que en el caso de México representan entre el 10 y el 20%, en el caso de la Universidad de Guadalajara son 10, 12% de recursos que le denominamos autogenerados, es decir, por vinculación, por investigación con el sector productivo, donaciones, como decía Natalia, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya lo anticipamos a la baja, lo cual también nos genera, pues, una astringencia, por no decir un estrangulamiento presupuestal. Entonces, está en duda también en todo este modelo, todo el concepto en México en particular, de universidad innovadora y universidad emprendedora. Durante 30 años nos dijeron, bueno, hay que buscar recursos, hay que buscar fuentes alternas de financiamiento y ahora eso se pone en riesgo. Y cierro con algunas lecciones para la Universidad de Guadalajara y con esto me gustaría abundar en mi segunda intervención. Las 3 lecciones principales
para la Universidad de Guadalajara es, uno, que nuestro sistema de red de descentralización sí ha funcionado y ha matizado, ha mesurado la crisis que estamos viviendo como todas las universidades. Sí, pero retomo un concepto de Nicolás Taleb, esta red nos ha permitido una antifragilidad en donde los distintos centros universitarios generan innovaciones espontáneas y pueden irse replicando en el propio sistema. La segunda lección es si estamos llamados a fortalecer nuestro sistema de gobernanza. Esta comunidad universitaria fuerte que mencionaba Natalia es fundamental para poder impulsar esos cambios. Y tres, con esto termino, y lo digo como directivo por una parte, pero también como profesor universitario, sí nos está llevando a repensar y a reflexionar sobre nuestra relación con los estudiantes. De pronto en las universidades macro tendemos a ver a los estudiantes como un código, porque tenemos cientos de miles, ¿sí? Y no estamos tan cercanos a ellos. Entonces, uno de los mecanismos para salir de esta crisis avantes, renovados, es repensar y fortalecer esa relación con el estudiante, con sus necesidades, cómo se siente, con su bienestar. Y en esa medida vamos a ser los socios de este proceso de transformación. Ahí le dejaría para no abusar del tiempo, pero pudiera retomar en algunos de los siguientes comentarios. Muchas gracias. Gracias, Carlos Iván. Y, perdón, te referías a los dilemas internos que deben enfrentar, y yo lo completaría que estos dilemas también llevan a paradojas, en el sentido, por ejemplo, también como lo dijo Natalia, aunque uno quiere, por ejemplo, aceptar la ayuda de un sector externo, no es necesariamente, los mecanismos tradicionales no necesariamente los permiten, y habrá que acelerar esta flexibilidad y quizás estos nuevas avenidas o nuevos partenariados que sea entre privado y público a futuro. Yo recuerdo que en uno de los congresos SICI, del Congreso de Innovación y Conocimiento, que de hecho hicimos uno en Guadalajara, pero el anterior que habíamos hecho en Colombia, nos comentaba Georgia Tech, o sea, que es una universidad obviamente con un gran prestigio, mucha inversión en investigación y en particular, pero que decía que el VP Research, que aunque tenían gran respaldo estatal por la gobernación y el estado de Georgia, que en los recién años el insumo y las contribuciones del sector privado habían superado esta gran inversión pública. Entonces, que ellos sí estaban viendo habían desarrollado mecanismos donde era posible trabajarlo con nuevos sectores, que en las anteriores experiencias era difícil. Y antes de regresar a Francisco, nada más quiero recordar a todos los participantes, estamos cerca de 200 online en este momento, que vamos a dar una última ronda de comentarios breves a nuestros expertos, pero que el chat está abierto. Si tienen observaciones o preguntas, ya vi pasar algunas que van a inspirar estas preguntas ahora, pero les invitamos a comentar para la ronda final. Y yo me refiero en particular a un comentario también de Natanael, que habló Francisco. Hablaste que la disrupción obviamente tendrá un impacto a nivel interno en las administraciones, tanto de las universidades, de los gobiernos, pero ¿qué tal también va a impactar con el sector externo? Yo leía que el sector productivo, por ejemplo, y algunas empresas ahora están repensando, de no poder contar con próximas generaciones de egresados, están repensando por cómo van a regresar con apprenticeship, ¿no? Que era de la época de mis abuelos, la manera de aprender un cierto know-how y que están como ya pensando cómo ellos pueden compensar quizás a corto plazo el desarrollo de competencias puntuales y técnicas. ¿Cómo tú ves este necesario diálogo, esta necesaria alianza multisectorial que debemos tener para quizás seguir avanzando en esta disrupción? Bien, yo con todo gusto ahora lo comento. David, quisiera un poquito darle seguimiento al último comentario de Carlos Iván, porque me parece que es importante, porque efectivamente el gran dilema es, digamos, ¿cuál es el momento? Bueno, realmente nunca hay mejor ni peor momento.
yo podría argumentar precisamente un poquito contrastando la perspectiva de Carlos Iván, pues que justo este es el momento para impulsar cambios que en condiciones normales no podríamos impulsar. Yo recuerdo bien cuando trabajaba en México, que estábamos en el proceso de acreditación de nuestra universidad por primera vez en el caso del sistema de acreditación de Estados Unidos, fue el mejor momento para provocar cambios, porque entonces teníamos una razón adicional para plantearlos, que en condiciones normales hubiese sido un salto al vacío. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hoy en la educación superior en México, hablando específicamente, pero esto aplica para el resto de América Latina, y un poquito siguiendo lo que decía Natalia, que me parece que es fundamental. No tendremos margen, pregunto yo, para revisar si, por ejemplo, la tan excesiva carga académica que tenemos en los programas académicos, con todas las implicaciones logísticas, de recursos humanos, financieras que esto representa, ¿qué no tenemos margen para la eficientización de esto? Justo ahora, incluso con la utilización de las herramientas tecnológicas, tenemos un margen interesante y además con estudiantes que han demostrado que pueden aprender por su cuenta, inclusive muchas veces a pesar de los profesores, diríamos, podemos perfectamente hacer transiciones. Yo sé que no es sencillo, pero simplemente lo estoy planteando, hacer transiciones que permitan que el estudiante asuma un papel más protagónico de su propio aprendizaje, que se libere más tiempo de la típica carga académica de horas frente a los profesores, de horas frente a grupo, como le llamamos coloquialmente en México, que permita realinear algunas de las ofertas académicas para hacerlas más flexibles. ¿Cuántos programas académicos no tenemos en las universidades en donde hay una brutal transposición, una brutal, ¿cómo se llama? Overlap, ya se me olvidó el español, traslape entre contenidos académicos? Para cada programa tenemos un coordinador académico, probablemente un vicecoordinador académico. Entonces, tenemos, por supuesto, un margen interesante para poder replantear algunas de estas cosas. En el caso de universidades que he estado observando ahora por mi nuevo trabajo en el contexto de Estados Unidos y en el contexto de otros países, el tipo de medidas que están tomando son medidas dolorosas, pero son medidas que permiten preparar la institución para un mejor momento. Hay instituciones públicas y privadas que hoy están considerando la necesidad justo, por ejemplo, de aplazar grandes proyectos de inversión, por supuesto, de reconsiderar también algunas estrategias que habían pensado en el pasado y, por supuesto, sí, enfatizar más algunas de ellas. Lo cual me lleva, David, a lo que tú preguntabas, de cómo, al final de cuentas, tenemos que pensar también en si la idea tradicional de las 60 cursos académicos que se convierten en una suma de calificaciones que te dan el título de una licenciatura, si es realmente el tipo de, diríamos, de credencialismo que podemos considerar para el futuro. Vemos el caso súper interesante e innovador de instituciones que están generando una diversificación al interior del sistema de educación superior, una más adecuada articulación con los niveles previos de la educación y, por supuesto, mayor flexibilidad para poder inducir algunos de estos cambios. Yo quisiera simplemente terminar esta parte de mi intervención reiterando que ¿quién nos dijo que la universidad no debe y no puede cambiar? Yo considero fundamentalmente que para innovar tenemos que actuar más allá de lo convencional y que ciertamente, hablando de las paradojas a las que tú te referías, las instituciones de educación superior, por una parte, son el mejor laboratorio social de cambio, pero también, desafortunadamente, tienden a inhibir su capacidad de innovación. Entonces, yo creo que es momento de nuevos liderazgos. Es momento de liderazgos que estén más orientados a la acción, pero también, por supuesto, enfocados en la gente. Liderazgos que sean muy visionarios, pero también al mismo tiempo muy realistas, ambiciosos, pero humildes. Y yo diría, liderazgos que estén preparados para asumir riesgos y para cuestionar los supuestos tradicionales. Y ciertamente los gobiernos, habrá momentos en los que no ayudan o en los que
probablemente se conviertan en una limitante para este tipo de innovaciones. Afortunadamente, en el caso de las universidades de América Latina, los márgenes de autonomía institucional nos dan un poquito de mayor libertad para este tipo de acciones. El trabajo no es sencillo y, por supuesto, que alguien que plantee una solución tan sencilla como la que yo he planteado, pues naturalmente está equivocado, porque hay una gran complejidad que se tiene que considerar en la toma de decisiones, pero yo sí creo que este es el momento en donde tenemos que pensar en cómo vamos a repensar esta universidad para los próximos años. Después, me parece que será muy difícil. Y en ese después, lamentablemente creo que habrá instituciones que dejarán de ser funcionales, algunas incluso que probablemente tendrán que dejar de operar simplemente por esta importante astringencia de recursos que se avecina, y habrá instituciones que, por supuesto, podrán perder relevancia si no aprovechan esta única oportunidad. Gracias, Francisco. Y también yo veo los comentarios y seguiremos en estos modelos de hibridación, pero hay realmente una oportunidad que hay que construir. De hecho, yo recuerdo, Cecilia, que la OEA, por ejemplo, tenía una iniciativa de taller intersectorial, ¿no? Tratando de unir, por ejemplo, los ministerios de educación con los ministerios de trabajo para tener discusiones formales en cómo podemos eventualmente mejor responder en cuanto al diseño de currículum, diseño de competencias a las necesidades del sector, que al final de cuentas son ellos que van a contratar a nuestros egresados. Entonces, te dejo quizás continuar el punto anterior y explicarnos también cómo están manejando estas discusiones multisectoriales adentro de la OEA. Sí, gracias, gracias David. Y justamente uno de los puntos que me había quedado para esta segunda parte de la intervención tiene que ver, vos habías preguntado, bueno, qué es lo que sucede en la región y cuál es el impacto, ¿no? sobre lo que es la agenda educativa interamericana. Ustedes saben que como OEA nosotros trabajamos en todos los niveles del sistema educativo, incluyendo el de educación superior, pero no exclusivamente en educación superior. Pero hay un elemento fundamental que tiene que ver con uno de los pilares y de las concepciones con cómo trabajamos nuestro diálogo político, que es justamente la cooperación intersectorial, ¿sí? Desde el año 2016, que la organización viene trabajando sus dos procesos ministeriales, tanto el de educación como el de empleo, de modo conjunto. Es más, el año pasado tuvimos un taller conjunto con oficiales, en conjunto con OIT es Interfort. Hicimos un taller en Chile impresionante con muy buenas prácticas y muy buenas propuestas por parte de los gobiernos en cómo mejorar ese diálogo. Francisco recién decía el rol de las universidades, la autonomía de las universidades, que yo por definición la comparto, habiendo estudiado en una universidad pública en Argentina. Pero también creo que uno de los grandes desafíos que las universidades siguen teniendo es no estar desconectados de la formación del resto de los sistemas que tienen los países. Entonces justamente uno de los puntos de la intersectorialidad en el diálogo político y del trabajo conjunto de los ministerios de educación y empleo, por ejemplo, hace que se favorezcan o que se fortalezcan esas acciones y esa comunicación de cómo abordar un desafío y una oportunidad de modo conjunto. Este taller, que fue sobre habilidades para el futuro, fue sumamente rico y contó con la perspectiva de todos los actores, como yo les decía en el tema de lo multidimensional. Estaba representado gobierno, estaban representadas ONG, estaban representados gremios, estaba representado sector privado, estaba representado los organismos multilaterales. Y esa mirada múltiple hace que, a pesar de nuestras diferencias, podamos sumar y tener una solución mucho más concreta. De allí concretamente surgió una propuesta integrada que estamos empezando a trabajar entre OIT, OEA y UNESCO sobre el tema de marcos de cualificación, visto desde la multiperspectividad que eso da. Entonces es un elemento que también impacta mucho a las universidades y a su concepción de qué concepto de universidad queremos tener, pero más allá de eso, qué tipo de profesionales queremos formar y qué tipo de conocimientos que queremos generar que sirvan a nuestra comunidad, porque es donde las universidades se desarrollan, ¿no? Las universidades están inmersas en una comunidad, más allá de la propia comunidad educativa, en una comunidad local, en un contexto local.
Entonces creo que ese es uno de los elementos. Los otros dos elementos que nosotros vemos que favorecen muchísimo lo que pasa a nivel regional es el intercambio real de compartir iniciativas concretas que suceden entre países en todos sus niveles, nacional, provincial y local, y la profundización de sinergias e iniciativas que son hemisféricas. Y yo acá quiero contarte que nosotros estamos en el proceso en este momento de la implementación de nuestro plan de trabajo de la Comisión Interamericana de Educación, que fue impactado, por supuesto, por el COVID. Y eso ha hecho que automáticamente nuestras autoridades nos hayan puesto sobre la mesa un pedido, que es sobre lo que estamos trabajando, de una propuesta hemisférica de acción para la continuidad de educación bajo los efectos de la pandemia del coronavirus. Con lo cual, el elemento de educación superior va a conformar uno de esos niveles de trabajo en el cual vamos a trabajar en este plan hemisférico. Y creo que es sumamente importante porque siempre tenemos la tendencia de la reacción individual. Primero es nuestra universidad, después vemos qué hacen los demás. Lo mismo pasa a nivel de gobiernos. Tenemos la respuesta nacional, pero llega un punto en donde si miramos más hacia adelante y pensamos hacia el futuro, esa redefinición de hacia dónde vamos, y creo que sí, este es el momento, esa mirada de mediano y largo plazo requiere esos consensos, ese diálogo, ese debate profundo a nivel hemisférico. Entonces, básicamente contarles eso, nuestro lineamiento básico de cooperación solidaria, en donde ningún país ni ninguna institución es tan pequeña que no tiene algo para compartir, ni ninguna es tan grande que no tiene algo para aprender. Y si me permitís, contarles a todos algo que estamos empezando a discutir, que hemos comenzado a trabajar justamente con OUI y OEA, a partir de este plan de trabajo de la Comisión Interamericana a nivel hemisférico, que es la posibilidad de generar un programa hemisférico de movilidad académica virtual conjunta, OEA-OUI, con lo cual estamos sumamente entusiasmados porque va a tener justamente esos principios de colaboración, intersectorialidad e interculturalidad que tanto necesitamos, y reforzar el concepto que lo hemos nombrado sistemáticamente, que es el tema de la equidad, el acceso a la calidad y la colaboración de todos los que participan. Gracias. Gracias, Cecilia. Sí, sí, y para no crear nuevas formas de inequidad, hemos visto que la transición a lo virtual también, y si hacemos la transición a un país como Colombia, obviamente no tienes cobertura del 100% del territorio y surge con otros temas de equidad. Pero Natalia, quiero continuar contigo, y hay una discusión que está ocurriendo también en el chat, en lo de las rutas de aprendizaje, ¿no? Que quizás justamente parte de la solución o quizás una alternativa, pues es esta hibridación, ¿no? Como argumento para que las universidades, y lo comentaba Blanca Inguanzo también en su comentario, que puede ser un modelo compartimentado de las asignaturas y tener múltiples itinerarios de aprendizaje. Lo mismo comentaba el vicerrector de Mar del Plata, Daniel Antenucci, sobre no solo desarrollo de conocimiento, pero de habilidades. Entonces, ¿cómo tú ves? Y mencionaste, ¿no? Que a veces el MEN no trabaja tanto con el SENA, ni la CIET, ni la RTTU y la SCUN. Entonces, ¿cómo tratar de llevar a los actores a la misma mesa para discutirlo de una manera coherente, holística, y aterrizar con propuestas interesantes en este sentido? Gracias, David. Ha pasado algo interesante en Colombia, y es que cuando digamos, esa intención de hacer esos pathways o esas interconexiones empezó desde el gobierno hacia abajo, el tema se tomó muy mal. Incluso yo lideré ese tipo de conversaciones con algo que intentamos montar, que era el Sistema Nacional de Educación Terciaria, para que el concepto de educación superior se juntara con el concepto de formación profesional. Entonces, listo, pongámosle un nombre más arriba que se llame educación terciaria. Incluso Francisco estuvo en ese tiempo acá en Colombia ayudándonos con esas discusiones, y fue fatal. O sea, fue como un mensaje, como cómo se le ocurre compararnos, no somos lo mismo. Y incluso en ese momento decíamos, claro, entendemos perfectamente que no son lo mismo, pero no ser lo mismo no significa no poderse comunicar. Al contrario, la riqueza de cada uno de los modelos puede subir cuando entendamos la diferencia, cuando entendamos cómo complementamos, qué nos falta. Al final, todos tenemos un
objetivo, y es que por la que llegue el estudio mejor y la más compatible con lo que quiere, con lo que dejas de hacer y con las opciones de la sociedad. Así que cuando se empezó por ahí fue difícil, pero fíjate que una cosa que sí ha pasado, no solo con la pandemia, tal vez esto lo profundizó, como decía Carlos, es que las universidades y todos empezaron a ver que era posible lo de las rutas de aprendizaje, que era posible empezar a compartir, porque y eso lo dijo Carlos, un fenómeno que sí va a ser evidente como consecuencia del coronavirus es la baja en la matrícula en el corto plazo. Aquí en Colombia, el discurso de los estudiantes, de todos los webinars aquí internos es, la gente no quiere seguir pagando esa formación. Entonces, claro, pero va a haber un poco de conocimiento que está ahí y en algún momento la gente va a querer reengancharse, reinsertarse y seguramente se va a enganchar y reinsertar en cosas diferentes, porque la situación va a ser tan compleja que incluso sentimos que hay instituciones de educación superior que van a desaparecer. Es decir, que están en una cuerda muy flojita porque este fenómeno se venía dando en Colombia, entre otras por falta de esta flexibilidad, por falta de ser más innovadores. Entonces, esta emergencia ha mostrado y ha puesto a los actores a pensar que en realidad puede haber opciones. Entonces, desde la política pública y ya como experiencia de los años que me dejó la función pública, siento que es muy importante el papel que puedan jugar las instituciones de educación superior, en especial en Colombia, los gobiernos locales. Por ejemplo, desde la alcaldía de Bogotá se está implementando, se está impulsando que se arme un modelo más flexible, incluso que se hable un modelo que se hable desde la educación media hacia la educación superior. Y creo que probablemente podemos hablar en 5 o 10 años si nos funcionó, pero creo que desde lo local y desde el corazón mismo de las instituciones se va a poder movilizar hacia allá. Claro, tenemos que tener unos gobiernos que manejan la política pública y las leyes muy atentos a esto, porque necesitamos que cambien esas leyes, que cambie ese marco normativo. Pero tal vez esa iniciativa va a estar mejor puesta en el sector si proviene de esas iniciativas, digamos, mucho más micro, y esa sería, digamos, como mi conclusión. Gracias, Natalia. Y vamos a concluir con la intervención de Carlos Iván Moreno. Carlos, hablaste de la necesidad de acercarse del estudiante, a final de cuentas. También algunos comentarios en el chat recuestionan también el acercamiento necesario con el docente, porque él mismo se encuentra en un rol cuestionado y al desarrollar las competencias, las habilidades y en modalidades distintas, pero al final, y volviendo al tema macro que hemos discutido de disrupción y de la gestión, la gobernanza, ¿qué tipo de margen de maniobra tienen los equipos directivos? ¿Cuál es el rol de los gobiernos o de las universidades en poder gestionar una solución relativamente pronta, mientras que estamos todavía en el camino? No sé si ni sabemos si estamos a la mitad del camino de la crisis o a 80% o a 15%. Es difícil solucionar. Entonces, ¿qué tipo de margen de maniobra tienen los equipos directivos para tratar de solucionarlo mientras que seguimos con mucha incertidumbre? Sí, gracias. Bueno, coincido con lo que han comentado, lo que comentaba Francisco, de si había margen de maniobra. Claro, sí hay margen de maniobra para las universidades. Un poco el dilema que planteé, el objetivo era, pues sí, que fuera un tanto problematizador, un tanto provocador, porque yo francamente no veo mucho margen de maniobra para el cambio sistémico, para el cambio a nivel país. Y no tiene por qué ser malo eso, ¿sí? Porque sí hay margen a nivel universitario. Pero tenemos que darnos cuenta, un poco por eso planteaba yo el dilema, me parece que las universidades tenemos que darnos cuenta de eso lo antes posible, que en este proceso de transformación, y quizás en otros también, ¿sí? No se cuenta con un cambio, palancas de cambio sistémico a nivel país, a nivel nacional o a nivel regional. Es lo que las universidades hagamos. ¿Sí? Invitamos, decía Fernando Reimers la semana pasada en un webinario muy interesante sobre educación básica. Nos decía,
las universidades públicas en México, las universidades en México son las que tendrían que encabezar un programa para rescatar a las escuelas de educación básica. No hay más, nos decía Fernando Reimers. Si ustedes como universidades, ¿sí?, grandes, importantes, no retoman, no lideran esta transformación o no ayudan a la transición en la educación básica, no lo va a hacer nadie. Cito a Fernando. Yo creo que es algo similar. Tenemos que darnos cuenta de que en esta vamos solos, ¿sí?, para bien o para mal. El margen de maniobra que tengamos, ¿sí?, tenemos que aprovecharlo al máximo en este sentido. No contar, no esperar, ¿sí?, procesos con palancas de política pública para esta transformación. Es lo que hagamos. Y aquí, algo que mencionaban también tanto Cecilia como Natalia y tú mismo, David, que es el buscar nuevas alianzas. Hemos estado muy acostumbrados en América Latina, en México, a esa alianza casi única que es buena por el propio modelo de financiamiento que tenemos. Digo, así funciona. Pero tenemos que buscar otras alianzas y alianzas que no hemos explorado del todo, y ahora es el momento, con la industria, con el sector productivo, con distintos sectores no tradicionales. Eso nos puede ayudar a sortear esta crisis. Y quisiera terminar con una reflexión de cómo o al menos yo lo he percibido desde el cargo directivo en la Universidad de Guadalajara, pero también, reitero, como profesor, que no toda disrupción nos debe llevar a cosas nuevas o a cosas que no existían antes. Yo creo que también esta disrupción nos lleva a valorar cosas que hacíamos antes y que dejamos de hacer. Es decir, esa revalorización de la interacción con el estudiante, de la colegialidad, de la colaboración, ¿sí?, que no son cosas disruptivas, innovadoras, son cosas tradicionales desde el siglo XII, XIII, pero que de alguna manera las estábamos perdiendo o las perdimos como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en universidades macro. Y vuelvo a este tema, no es lo mismo una universidad de 10,000, 15,000 estudiantes de una de casi 300,000 como la Universidad de Guadalajara o 350,000 como la UNAM. Entonces, si algo me deja a mí en lo inmediato esta crisis, es poner otra vez al centro lo importante de la interacción social, de vernos las caras, de platicar, de entender las emociones, de ser empáticos, del trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Poniendo eso, que también es disruptivo, volver a eso, volver a enfocarnos en eso, es disruptivo, me parece. Y teniendo eso al centro, creo que podemos estar en mejores condiciones para así pensar en la tecnología, en lo digital. ¿Sí? Yo lo pondría como, es importante pensar en la inteligencia artificial y en el machine learning, sí, por supuesto, pero también revalorizar la inteligencia emocional y el contacto con el profesor, con el estudiante y la generación de esta inteligencia colectiva a través del diálogo constante, que eso es la esencia universitaria. Y creo que si una lección nos debe dejar claro el mundo post-COVID, es que con la nueva tecnología volvamos y recuperemos ese centro del proceso de enseñanza, que es la interacción y la colaboración y el contacto. Gracias. Sí, y ojalá que no la perdemos nunca, pues. Bueno, ya estamos a la hora y 15 de esta conversación. Vamos a cerrar ahora. Hay otros elementos en las preguntas. Muchos se refieren a los procesos de calidad, de acreditación. Eso es una caja de Pandora distinta. Yo creo que podría ser el sujeto de otro webinario en sí, donde vamos a buscar expertos sobre este tema, porque obviamente estas nuevas modalidades van a recuestionar estos modelos. Y yo creo que como mensaje principal, que si podemos concluir, hay que ser proactivo en esta gran disrupción. Yo como canadiense hemos visto, por ejemplo, nosotros el año pasado a través de un lobby que hizo
Universities Canada, que es nuestra ANUYES o nuestra ASCUN o nuestro CIN, el Grupo de Asociación de Universidades Nacional, junto con la Oficina de Internacionalización, que es el BCOI, el Bureau Canadiense de Educación Internacional, lograron a convencer al gobierno, siendo los voceros de las múltiples universidades de un país, diciendo necesitamos más incentivos para el outbound mobility, y lo que resultó en un aumento presupuestal para facilitar un proyecto muy puntual. Entonces, ojalá que las conversaciones que tengamos hoy sirven para quizás armonizar la reflexión, lograr tener algunas conclusiones que sean nacionales o por grupos, que estas conclusiones desde las universidades suben a las asociaciones nacionales, suben a entidades que tienen el diálogo frente al gobierno y que eventualmente suben a nivel de la Comisión Interamericana, por ejemplo, para que haya esta coherencia, porque si esperamos, y aprovecho que tengamos Argentina y México reunidos, si esperamos la mano de Dios para solucionarnos el tema, no vendrá. Así que yo quiero, quiero nada más cerrar agradeciendo con todo corazón a nuestros 4 panelistas, el doctor Marmolejo, que se quedó despierto tarde allá en Qatar con nosotros. Francisco, un gran abrazo. Muchas gracias por tu sabiduría y tus aportes nuevamente. Cecilia también en Washington desde la OEA. Gracias por acompañarnos. Natalia en Colombia, excelentes observaciones. Y Carlos Iván, amigo mío, también te saludo y esperamos poder volver a verlos face to face, cara a cara, con un abrazo fuerte que no sea virtual en un futuro cercano. A los 200 y picos que se conectaron, gracias por acompañarnos. Estaremos publicando la grabación del webinario en nuestras redes sociales y el sitio web muy prontamente. Y pues nada más me queda saludarlos y agradecerlos a todos nuevamente. Gracias, hasta luego. Y gracias a todos. Hasta luego, buena tarde, buena noche, Francisco. No te desveles. No, de ninguna manera. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bye bye.